ahora vamos a dar paso a la segunda y última mesa. En esta mesa redonda que hemos llamado la necesidad de la integración para la eliminación de la hepatitis C, vamos a contar primero con una conferencia inaugural de esta mesa que va a hacer nuestro compañero José Luis Jiménez Murillo. Él es asesor técnico de la Subdirección Técnica Asesora de Gestión de la Información del SAS y nos va a presentar datos totalmente actualizados y muy interesantes sobre cuál es la situación de la hepatitis C. Tenemos el acceso a la información en Andalucía y él nos va a presentar estos datos. La verdad es que he tenido la oportunidad de ver la presentación y es excelente, con lo cual espero que todos tengáis la misma percepción. Y deciros que además de esta presentación y estos datos de hepatitis C, están disponibles en el área de gestión de la información pues los datos para hepatitis A, para hepatitis B, y que queremos trabajar muy de la mano con este primer elemento integrador dentro de esta mesa. Luego le pediré, por favor, a Javier de la Torre, a Sara Solier, a Carmen Moreno y a Joaquín Antón que suban a la mesa después de la conferencia para que hagamos un debate sobre qué necesitamos desde el plan de la eliminación de hepatitis C, qué colaboración necesitamos por parte de todas las agencias y planes que ellos representan. Así que, José Luis, cuando tú quieras. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es José Luis. Lo primero, agradecer a la organización por haberme invitado, por contar con nosotros y especialmente a Federico García. Vamos a dar una fotografía de la hepatitis C en Andalucía. Los datos, la mayoría están actualizados hasta 2020, algunos hasta el 21. Los datos proceden de la Base Poblacional de Salud de Andalucía. Es un sistema de información sanitaria que recoge información de los pacientes que están activos en la base de usuarios, tanto información asistencial como de uso de recursos, diagnóstica, terapéutica, vacunas, analíticas, pruebas radiológicas de imagen, etcétera. Hay una gran base de datos en la que podemos obtener datos muy interesantes. Comentar que la fotografía va a tener diferentes partes. Por una parte voy a hablar de las fuentes de información, por otra parte de epidemiología pura y dura, con una evolución pronóstica, luego el impacto asistencial que tienen los pacientes con hepatitis C desde la perspectiva del Sistema Sanitario Público de Andalucía y al final un poquito de gasto farmacéutico. Bien, empezamos con las fuentes de primer diagnóstico de la hepatitis C, es decir, por dónde están entrando los pacientes en el sistema. Fuentes diagnósticas, tenemos cirugía menor ambulatoria, consultas externas, hospital de día médico, hospitalizaciones, esto es CMBD, urgencias de hospital y atención primaria. Bueno, pues la mayoría de las hepatitis C están entrando en el sistema a partir de la atención primaria, un 57,5% de los usuarios en todo el registro de usuarios diagnosticados de hepatitis C que tenemos en la base poblacional. Las hospitalizaciones tienen también un peso importante, un 37,8% de los nuevos diagnósticos van entrando por la hospitalización. Y luego, más modestamente, las consultas externas, pues un 3,6%. Es una panorámica parecida al resto de hepatitis. Aquí está representados en una tabla la hepatitis A, B y C. Igualmente vemos que tanto con la A como con la B tenemos una entrada principal por atención primaria con un 73% en el caso de la A y un 61% en el caso de la B. La hospitalización tiene más importancia en la hepatitis B y más todavía en la hepatitis C como fuente de primer diagnóstico, en la A no tanto. De acuerdo, vamos a empezar la parte de epidemiología. Esta es la serie temporal que tenemos en base poblacional de los nuevos diagnósticos de hepatitis C en usuarios que están en activo en la BDU, en la base de datos de usuarios. La serie comprende del año 2000 hasta el año 2020. Desde el año 2016 estamos teniendo unos 2000 y pico diagnósticos nuevos. Es la primera infección de hepatitis C, no estamos contando en ningún momento las reinfecciones.
En el año 2020 tuvimos unos 1.214 nuevos diagnósticos de hepatitis C en Andalucía. Las barras moradas, que no lo he comentado antes, representan los casos incidentes. Es decir, si fuera un sistema compartimental, las barras son las entradas y salidas. Las moradas son las entradas en los pacientes que tienen hepatitis C o antecedentes de hepatitis C. Las barras grises representan las salidas del sistema, que serían en este caso pues o defunciones o bajas porque hay cambio de comunidad autónoma, paso a mutua, etcétera. Los valores bien definidos a la izquierda, en el eje de la izquierda, y en el eje derecho, y en el eje izquierdo están los prevalentes, es decir, en este sistema compartimental los acumulados que están vivos y activos en el sistema. Actualmente tendríamos unos 48.171 pacientes vivos y activos en el sistema sanitario que tienen o han tenido antecedentes de hepatitis C. Esta es la comparación con otras hepatitis, no me voy a parar mucho. Aquí sí que me quería parar. Aquí se representan, primeramente, solamente están los hombres, los nuevos diagnósticos desde el año 2016 al año 2020 de nuevas infecciones de hepatitis C, representadas por la corte generacional desde un punto de vista sociocultural. Abajo tenéis las edades de diagnóstico en los últimos 5 años, ¿vale? No está incluido el 21, el 16 al 20. Y vemos en la hepatitis C, que está en el gráfico de la derecha, cómo las cortes más afectadas, las generaciones más afectadas son los baby boomers, del 46 al 68, y aquellos que se llaman generación X, la previa a la Z, a la Y, que es los que nacieron en 1969 a 1980. Vemos que en la hepatitis B hay una distribución más uniforme de los nuevos diagnósticos que hemos tenido. En la hepatitis A está más concentrado en generaciones previas, la generación Y sería la más afectada junto con la X, pero la incidencia ha sido más baja en el caso, ya digo, de los hombres. Ahora pasamos a mujeres. Aquí en mujeres vemos que la incidencia efectivamente en los 5 últimos años ha sido menor para las 3 hepatitis, y en la C vemos también que tiene una distribución más homogénea entre las diferentes cortes o generaciones. Por tanto, sabemos dónde focalizar los esfuerzos. Bien, vamos a pasar a datos de prevalencia. Esta sería la distribución de forma porcentual de los usuarios que a finales del año 2020 estaban vivos y activos y con antecedentes de hepatitis C en el año 2020, como digo. Vemos que es una epidemia muy masculinizada. La mayoría de los usuarios, tanto ellas como ellos, se han infectado antes del año 2000 y 2011. En claro están los afectados entre el año 2011 y 2020. Un poquito más oscuro estaría entre los afectados entre el año 2000 y 2010, y los afectados previamente tenemos también una falta de registro, hay que interpretarlo con precaución, están más oscuros antes de 2000. Bueno, esta es la pirámide poblacional. Esta es el mapa de prevalencias por distritos sanitarios a finales de 2020. Cuando lo hicimos no nos llamó mucho la atención ver cómo aquellos distritos que coinciden con las capitales de provincia, por ejemplo Córdoba, Sevilla, Granada, también Málaga o Cádiz incluso también, coincidían también con los más prevalentes. Esto se puede deber a que las poblaciones más expuestas, los colectivos más vulnerables, son los que se concentran en esas ciudades. Puede ser. También nos llamó la atención la provincia de Cádiz, los 2 distritos, el campo de Gibraltar y Bahía de Cádiz. Creemos que puede deberse a una concentración de problemáticas sociales, no podemos darle una respuesta todavía. También nos llamó la atención el distrito sur de Granada, esta prevalencia tan alta, y también Huelva Costa. Bien, aquí aparece un descriptivo básico de los usuarios que tienen antecedentes o tienen ahora mismo hepatitis C en Andalucía a finales de 2020. El 65% son varones, el 35% son mujeres. En total tenemos, como dije, 48.163 usuarios afectados. Como vemos, también la corte de población, el sector de la población etario más afectado han sido los que tienen ahora mismo entre 51 y 60 años. La edad mediana es de 48 años para el primer diagnóstico, con un rango intercuartílico entre 39 y 62. Como dije antes, la mayoría se afectaron en el intervalo de tiempo entre el año 2000 y 2010, pero tenemos un 38% de nuevos afectados entre el año 2011 y 2020. La mayoría, el 70%, son de nacionalidad española y un 7,5% son extranjeros. Ese 22% de desconocidos seguramente serán también de nacionalidad española.
De acuerdo. En cuanto a la comorbilidad, en la parte de la derecha tenemos a la hepatitis C, hepatitis A y hepatitis B, pero solamente me voy a centrar en la hepatitis C. A finales de 2020, el 41,5% de los usuarios que tenían hepatitis C o habían tenido, tenían algún tipo de problemática con el abuso de sustancias. Es una prevalencia bastante elevada. El 69, prácticamente 70% de estos usuarios tenían hepatopatías, ¿de acuerdo? Tenían un 10% de patología neoplásica entre sus antecedentes. Había un 27,6% de estos usuarios que tenían algún tipo de patología de salud mental relacionada con psicosis o depresión y, por ejemplo, el 13,6% estaban coinfectados por el virus del VIH. Por tanto, es una población bastante vulnerable y con comorbilidades que, bueno, que no deja de ser un reto para su abordaje. Bien, también estos son datos hasta finales de 2021. Nos pareció interesante incorporar también la información que tenemos sobre genotipado, por la importancia que ha tenido tradicionalmente el genotipado para ajustar los tratamientos. Obtuvimos que son genotipos usuarios, tuvimos que el 67,8% de los usuarios fueron de genotipo 1, genotipo 3 fueron un 15,8%, genotipo 4 un 13,8% y ya el resto de otros tipos. Y en concreto para el genotipo 1, tanto la mitad fueron A y la otra mitad fueron B. Estos son los datos que los obtenemos a partir del módulo de pruebas analíticas. No en todos los centros está implantado y no hay una costumbre en todos los centros de utilizarlo, y menos todavía para la biología molecular. Entonces hay que interpretarlo con cierta precaución, pero bueno, son datos acumulados. Tenemos 2.862 usuarios genotipados, ¿no? Entonces, bueno, tiene cierto peso. Pasamos a la evolución pronóstica. La evolución pronóstica la quisimos medir por tres vías. Por una parte, con la tasa de mortalidad, sobre todo con el ajuste de la tasa de mortalidad, con la esperanza de vida y también con los años potenciales de vida perdidos. En esta tabla vamos a fijarnos solamente en la parte de la tasa ajustada total. Vemos que desde el primer quinquenio del milenio hemos evolucionado desde un 40,5 de funciones por 1.000 personas año hasta llegar al quinquenio 2015-2019 a una mortalidad ajustada de 8,5 de funciones por 1.000 personas año. Ha habido, por tanto, una evolución pronóstica favorable. También, no solamente en la tasa global ajustada, también en la tasa central de años centrales entre 20 y 70 años ajustada, vemos también cómo hay una evolución pronóstica favorable desde los 33,7 de funciones por 1.000 personas año a los 3,9 de funciones por 1.000 personas año en el año 2015-2019. He de decir que la mortalidad que se encuentra en el intervalo de tiempo entre el año 2000 y 2004 hay que interpretarla también con cuidado, porque las fuentes de diagnóstico las tuvimos a principios de 2000. Entonces, puede ser que estemos dando cuenta de infecciones incidentes en el año 2000 que realmente obedecen a periodos anteriores y, por tanto, los que sobrevivieron tienen ya una patología, por ejemplo, hepática y neoplásica, que puede estar favoreciendo que haya más mortalidad justamente en el primer quinquenio. Creo que es más fiable los datos del segundo quinquenio, tercero y cuarto. Esta es la evolución graficada de la esperanza de vida, tanto al nacer como a los entre 30 y 34 años y entre 60 y 64 años, en hombres y en mujeres. Efectivamente, vemos que hay una evolución favorable del pronóstico de la esperanza de vida, llegando a finales del año 2019 a 76,1 años en el caso de los varones y de 82,6 años de esperanza de vida en el caso de las mujeres. La zona sombreada que veis justo encima es la esperanza de vida estimada para el INE para la población general, y vemos cómo la población con hepatitis C se ha ido poco a poco arrimando, ¿no? Incluso pisando esa zona sombreada. Por tanto, bueno, ha habido una mejora en la asistencia y en los tratamientos de estos usuarios que se está reflejando de alguna forma aquí. Ya digo que en el primer quinquenio yo pondría las estimaciones entre paréntesis, pero a partir del segundo, tercero y cuarto sí que serían más fiables.
Otra forma de medirlo, pues a través de los años perdidos potenciales de vida, que se calcula a partir hasta como un límite hasta los 70 años. Es decir, cuánto tiempo de vida ha perdido una persona que ha muerto antes de los 70 años. Las tasas, igualmente, en la parte de aquí abajo, dibujan una evolución favorable del número de años potenciales de vida perdidos. Pasamos al impacto asistencial y gasto farmacéutico de la hepatitis C. Es un poco laborioso de explicar. Comentaré que hicimos un estudio de cómo era el uso del sistema por parte de estos pacientes comparando con la población general andaluza que no está afectada por la hepatitis C. Y hicimos ese estudio para diferentes líneas de producción del sistema. Estuvimos tanto consultas de atención primaria, consultas externas, urgencias de atención primaria, urgencias de hospital no ingresadas, hospitalizaciones, hospitalidad quirúrgico y diálisis. Realizamos un ajuste indirecto por sexo, por edad y por comorbilidad con un índice de Charson modificado. Y para el gasto farmacéutico, separando por diferentes tipos de farmacia, hicimos un ajuste indirecto. Voy a pasar a la gráfica que creo que se interpreta mejor. Aquí se representan en la parte de la izquierda aquellos usuarios con hepatitis C que fueron diagnosticados antes de 2014. En la parte de la derecha, los diagnosticados entre 2014 y 2020. Son uso de recursos entre el año 2014 y el año 2020, todos estos 6 años. Vemos, aquí se representa la razón de uso, es decir, es como un riesgo relativo para así entendernos. Vemos como tanto para atención primaria como consulta externa, urgencias de AP, tenemos tanto en usuarios diagnosticados antes de 2014 como diagnosticados desde 2014 hacia adelante, un valor por encima del 1, quiere decir que hay un exceso de uso de estos líneas de producción atribuibles a la hepatitis C. Destacar, por ejemplo, el caso de las hospitalizaciones, que tiene un 1,8%, un 1,8% en la razón de utilización en el caso de los diagnosticados antes de 2014, en los diagnosticados después de 2014, 2,65%. Esto equivale como fracción a un 47% atribuible de ingresos debido solamente a la hepatitis C en el primer caso y en el segundo caso un 63%. En el caso de la farmacia, me gustaría poner este gráfico mucho mejor. Diagnosticados antes de 2014 en la izquierda, en la derecha los diagnosticados a partir de 2014. Calculamos los importes esperados de los diferentes tipos de farmacia y luego lo comparamos con los observados, que es lo que aparece ahí. FAP significa farmacia de atención primaria, FAH, farmacia de atención hospitalaria, es decir, aquella que parte del hospital de consultas externas, pero no es dispensación hospitalaria tal cual. La turquesa representa la farmacia de dispensación hospitalaria, la farmacia ambulatoria, y luego un pequeño porcentaje que hay arriba, que son fármacos especiales. Y vemos que tanto como un tipo de paciente como para otro, estamos por encima del 50% de la fracción atribuible de gasto farmacéutico solo para la hepatitis C. Concretamente, en los pacientes diagnosticados antes de 2014, el 55,7% del gasto que pudiera hacer de farmacia sería atribuible solo por tener la hepatitis C. En el caso de los pacientes diagnosticados entre 2014 y 2020, es el 60,9%. Es un porcentaje pues, bastante elevado. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que muchas veces a muchos de nosotros nos sorprende la información que hay disponible en la BPS y algunas veces el poco uso que hacemos de ella. Así que seguro que tenemos que recurrir a vosotros para muchas de las cosas que queremos hacer. Ya ahora os pediría, por favor, a Sara, a Carmen, a Quino y a Javier, que si podéis incorporaros.
Bueno, voy a presentar a José Luis, ya lo hemos presentado, voy a presentar al resto de las personas que nos acompañan, empezando por este orden. El doctor Antón Basantas es el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. Él, la verdad es que nos está acompañando porque me ha hecho el favor de sustituir al doctor Javier Crespo, que tuvo un problema ayer en su venida desde Santander y esta mañana lo he visto y le he dicho, Quino, por favor, y él pues me ha dicho que ok, así que muchísimas gracias, Quino. También nos acompaña Sara Solier. Ella trabaja en una ONG que está situada en Córdoba, pero que da prestación más allá y con ella vamos a también discutir cuál es el papel de estas asociaciones para ayudarnos a llegar a los pacientes más vulnerables y más difíciles de acceder, que tienen menos acceso al sistema sanitario. Me voy a saltar a Javier porque así aprovecho y presento a Carmen Moreno de la Cruz Roja. Ella es la presidenta de Cruz Roja, de Sanidad Cruz Roja en Andalucía, y ella también nos va a ayudar a comprender cuál es el papel que desde Cruz Roja puede ejercer para poder acceder a estas poblaciones. De hecho, ya hay un programa que está llevándose a cabo y ahora ella nos va a dar algunos detalles. Y por último, y como dicen los ingleses, last but not least, ¿no? Aquí tenemos al doctor Javier de la Torre. Él es el director del plan de VIH-Sida e ITS, del plan andaluz. Es un plan con el cual el plan de abordaje de las hepatitis virales se tiene que entender, no hay ninguna duda. Afortunadamente somos buenos amigos y por lo tanto nos vamos a entender perfectamente como ya estamos haciendo. Así que ahora tenemos pues casi media hora, un poquito más de media hora para debatir en esta mesa que hemos denominado integración de la eliminación de la hepatitis C. Esta es una mesa en la cual vais a poder participar, los que estáis aquí en directo. Para eso, si alguien quiere intervenir, tenemos a Piedad, que nos va a hacer, levantáis la mano y yo os daré el turno de palabra. Pero antes que eso, quiero darle el turno de palabra a los invitados que tenemos aquí. José Luis, contigo tengo un par de preguntas que, si da tiempo, quería hacerte sobre los datos que nos has presentado. Pero si os parece, podemos empezar por Carmen y por Sara, que nos contéis cuál es la experiencia y cómo veis vosotras esto, cómo se ve desde vuestras entidades este plan, otros planes, como es el plan de VIH, como es el plan de drogas. Curro Vázquez, que es el director del plan, está aquí con nosotros, y otros planes. ¿Y cómo veis la integración? Se ha hablado dentro de lo que nos han presentado, lo importante que es integrar sistemas de información. Para esto quiero también saber cuál es vuestra opinión. Y adelante, si te parece, empiezas tú, Carmen, y nos cuentas cuál es la visión de Cruz Roja y cómo estáis colaborando con... Bueno, buenas tardes a todos. Comenzar como el resto de los compañeros dando las gracias al comité organizador y a Federico por su implicación y por esta invitación. Y bueno, en mi caso, que vengo representando a Cruz Roja Andalucía, decir que es para nosotros un honor formar parte de esta alianza y que se tenga en cuenta nuestra opinión en estos planes. Efectivamente, tanto en el tema de adicciones, VIH y con la hepatitis, nosotros atendemos a población vulnerable, personas migrantes desde su llegada a las costas españolas en patera hasta su integración con sus redes familiares o con las redes que tiene la Junta y el Estado, personas sin hogar con los proyectos de extrema vulnerabilidad y personas con problemas de adicciones, en este caso además con sustancias, en los centros de encuentro y acogida y en los centros de tratamiento. A finales del año pasado pusimos en marcha la unidad móvil de detección de hepatitis C, que también aprovechamos y hacemos un cribado de hepatitis B y de VIH, y con ello nos pusimos en contacto pues con Federico, Inmaculada Vázquez, que estuvo capitaneando todo el convenio, un convenio que costó trabajo sacarlo, pues porque sabemos la burocracia que cuesta, pero que finalmente empezamos en noviembre en la provincia de Málaga, después hemos estado en Cádiz y actualmente estamos en Sevilla.
En el caso de Málaga hemos realizado 435 cribados y 29 positivos en hepatitis C que ya han recibido su tratamiento. En Cádiz, sin embargo, hicimos muchos más cribados, llegamos a los 898, pero los positivos han sido similares a Málaga, que por aquí también están los responsables de los hospitales referentes en el proyecto, que gracias a ellos también las sinergias han sido mayores, y actualmente estamos en Sevilla, que llevamos muy poquito y que ya hemos tenido nuestros primeros positivos y ya están siendo vistos. Como dificultades que nosotros hemos encontrado, primero internas, porque trabajar con estos colectivos es muy complicado, las personas sin hogar no suelen tener teléfono y si lo tienen no quieren darlo, son muy migratorias, van de un lado para otro. De hecho, en verano en Málaga estaba la dificultad de que ellos se movían, cosa que no hemos encontrado en Cádiz. Y después también son muy reticentes a recibir tratamiento y mucho más a acudir al hospital. Entonces, lo que nosotros pedimos y hemos trabajado mucho es, como ya hemos visto que Marta nos ha explicado y Juan Antonio en la línea estratégica, simplificar el proceso de nosotros acercarle a ellos. Es verdad que nosotros vamos de la mano de los usuarios, intervenimos en 3 líneas. Primero sensibilizamos, explicamos qué es la hepatitis, la vía de transmisión, la curación, pero eso no queda en nada si luego no los acompañamos. Tenemos que llevarlos de la mano a las consultas de los especialistas y después hacerle el seguimiento que nosotros, con nuestras unidades de emergencia social, que vamos 4 noches a la semana a repartir alimentos y productos de primera necesidad, todas las noches te has tomado el tratamiento, no te lo has tomado, porque creo que es muy importante el papel de la ONG, y Sara seguramente lo dirá y estará de acuerdo conmigo, en la confianza que nosotros tenemos con los usuarios. Ellos confían en nosotros si les decimos que el tratamiento es bueno, que va a tener curación, que no le va a costar dinero, que no lo vamos a estigmatizar, porque ya se habla de hepatitis C y mucho más en VIH y demás, y ellos se van a sentir estigmatizados. Más si metemos el perfil de las personas migrantes, para los cuales también hay un papel cultural muy importante en todas las pruebas. Entonces, para nosotros la dificultad es intentar acercarle este sistema y este plan a las personas, seguir con las sinergias con el SAI, con la Junta y la Consejería. Y en cuanto a los problemas informáticos, que es verdad que nosotros no podemos acceder a la base de datos de DIRAYA en estación clínica, pero de alguna forma sí mantenernos informados y que la relación sea bidireccional. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Si tú quieres darnos tu visión, Sara, por favor. Sí, mira, nosotros trabajamos sobre todo con personas HSH, con hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, nuestra problemática siempre es un poquito diferente a la población en exclusión, porque no son personas en exclusión, son personas normalizadas que tienen comportamientos sexuales específicos. Entonces, nos hemos encontrado con que hasta hace 2 años, 3 años, había muy poquita hepatitis C o no había hepatitis C porque eran personas, bueno, pues que se había trabajado mucho con ellos el uso del preservativo para evitar el VIH y para evitar otro tipo de problemas. Pero nos hemos encontrado con un cambio de perfil y con la introducción de ciertas prácticas muy específicas que están generando problemas importantes, como son el chemsex, que empieza a ser mucho más general de lo que parece, y una herramienta que es fundamental, que va a ser la que nos ayude a acabar con el VIH, pero que es verdad que nos está generando otros problemas como es la PrEP. Y el indetectable igual intransmisible, y es que las personas indetectables que no van a transmitir el VIH empiezan a no tener tanta precaución en utilizar el preservativo en sus relaciones sexuales, y los usuarios de PrEP, ya no los usuarios de PrEP que están medicados a través del hospital, que son personas que están recibiendo mucha orientación sobre cuidado y prácticas sexuales seguras, sino personas que compran la PrEP y que la toman de manera salvaje, que es como se llama, que es que compran pastillas a través de Internet, que la toman de manera muy puntual, que no siempre hacen las pautas correctas y que, por tanto, están manteniendo unas conductas que son conductas de alto riesgo. En estas situaciones sí hemos empezado a encontrar, y este año ya empieza a preocuparnos porque hasta ahora habíamos hecho cribado de hepatitis C en esta población y no nos había salido. Pero ya ha empezado a salir positivo en hepatitis C. Si en nuestro entorno, que es un entorno pequeño, porque yo trabajo en la ciudad de Córdoba fundamentalmente,
Si en mi entorno pequeño hay un caso de hepatitis C, es porque ha entrado la hepatitis C en mi círculo. Si ha entrado en el círculo, va a empezar a moverse. Y además nosotros accedemos a una parte de esta población relativamente pequeña. ¿Por qué? Porque el colectivo HSH tiene unas características muy particulares, y es que tienes todas las clases sociales, pero tienes que tener en cuenta que son hombres, la mayoría de nivel medio alto, porque ellos tienen un trabajo estable. Todos los gastos, como no tienen familia que mantener, no tienen hijos, normalmente no tienen una pareja estable, por tanto no tienen grandes hipotecas, tienen un nivel de vida muy alto. Estas personas no pasan por la sanidad pública, estas personas tienen seguro privado. Y la mayoría no quieren entrar en el sistema público porque no quieren aparecer reflejados en el registro público. Entonces son personas que van a la privada a hacerse los cribados. No sé hasta qué punto en la privada se le hace cribado de hepatitis C, porque si van pidiendo otro tipo de infecciones porque tienen síntomas, si no se les ofrece, son personas que se nos escapan del sistema. Entonces es difícil captarlos porque tampoco acuden a la ONG, porque nosotros somos una entidad que trabajamos con personas con pocos recursos, pero alguien con muchos recursos no viene a mi entidad. Así que me parece que es importante que tengamos en cuenta que este perfil de personas nos puede producir una desviación en la posibilidad de acabar con la pandemia si no somos capaces de localizarlo a tiempo. Esto que acabas de señalar es muy importante. Muchas veces olvidamos la sanidad privada, cada vez hay más uso de la sanidad privada y yo creo que es algo que tenemos que trabajar, ¿eh? Si queremos eliminar, tenemos que abordar también este aspecto. Me gustaría profundizar en un par de asuntos, que quiero saber la opinión de Carmen y luego ver cuál es la vuestra, ¿no? Y son las barreras, ¿eh? Con Cruz Roja establecimos una serie de circuitos asistenciales para que los pacientes que se diagnosticaran pudieran ser acompañados a las consultas de infecciosa o de digestivo y pudieran tratarse. Entonces, me gustaría que nos comentaras, Carmen, si ha habido... Carmen o Chemi, que está aquí, que ha coordinado esta iniciativa en Málaga, o el doctor Tellez o el doctor Pineda, que está empezando en Sevilla, si en ese sentido ha habido algún tipo de barrera, si habéis encontrado alguna barrera. Y sobre todo porque, como esto es algo que no hemos implementado a nivel de ONG, nos interesa mucho conocer esas barreras para adelantarnos, para utilizarlas como herramienta para poderlas, no encontrárnoslas o superarlas cuando acudamos a las ONG para que nos ayuden con esto, ¿eh? Así que no sé si tienes algo que comentar sobre este tipo de barreras. Bueno, Federico, nosotros nos hemos encontrado dos barreras. La primera, es verdad que cuando el usuario pertenecía al hospital de referencia donde trabajaban los coordinadores era más fácil, porque la cita era inmediata. Pero es verdad que en otros hospitales sí que se ha demorado un poco la cita, por supuesto nada que ver con el circuito normal, pero ya darle a una persona con este perfil una cita en 2 semanas se pierde mucho se pierde. Primero porque nosotros quedamos con la persona y se le olvida el día, se le olvida la hora, hemos tenido que llamar varias veces y cancelar la cita y volver a encontrarla, con lo cual era otra demora. Entonces, para nosotros el tiempo desde el diagnóstico a la visita con el especialista es muy importante que se trabaje para que sea la menor posible, que si pudiese ser al día siguiente o a los 2 días sería fenomenal. Y la segunda con farmacia, que es verdad que, bueno, sabemos que es un perfil en ocasiones poco cumplidor, que se le olvidan, que las pierden, que las pueden llegar a vender. Entonces también eso ha supuesto difícil mantener una relación de confianza con las personas de farmacia que no querían darle el tratamiento completo a algunos usuarios, incluso a veces querían hacerlo semanal y eso también es una barrera muy importante. En algunos casos nosotros nos hemos comprometido, incluso nos hemos quedado con el tratamiento de la persona y se la hemos estado dispensando día a día, pero esa también sería una segunda cosa a trabajar para mejorar la implementación y la eliminación de la hepatitis. Claro, de hecho, yo creo que Marta nos ha mostrado la línea en la que queremos trabajar en estas poblaciones para la dispensación
de la medicación fuera de lo que son los hospitales. Así que, muy bien. Y a pesar de todo lo que has contado, cuando yo he visto los datos de las memorias, ha habido mucho éxito en los pacientes que se han diagnosticado. O sea, en lo que es la cascada de tratamiento, desde mi punto de vista ha sido un éxito total, porque casi todos los pacientes que se han diagnosticado han llegado a las consultas, casi todos se han tratado y, evidentemente, casi todos están curados, ¿no? Así que... Sí, iba a decir solo una cosita, Federico, que efectivamente hemos tenido bastante éxito, se han curado y que también ha servido ya no solo para que los pacientes se acerquen al plan de eliminación de la hepatitis C, sino para que se acerquen a nuestra sanidad y aprovechar y hacerles cribados y sensibilización tanto en enfermedades transmisibles como en las no transmisibles. Incluso hemos detectado algún tipo de cáncer y demás y ya están en nuestra sanidad haciendo el seguimiento. Así que ha servido no solo para el propósito inicial del convenio, sino para mucho más. Muy bien, pues muchas gracias. Sara, el asunto de la derivación de los pacientes, vamos a olvidarnos de la sanidad privada, vamos a centrarnos en sanidad pública. ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? ¿Qué barreras tenéis? Porque necesitaremos implementar circuitos parecidos a los que hemos implementado con Cruz Roja para poder asegurar que esos pacientes llegan a las consultas y se tratan. Nosotros tenemos muy buena relación con el Hospital Reina Sofía, que nos facilita muchísimo el acceso. A nosotros nos dan la cita de un día para otro, sin ningún problema. Y es verdad que desde el hospital se está trabajando muy bien, muy bien. Pero también es verdad que nuestros usuarios se niegan a asistir al hospital. No es posible derivarlo, porque se niegan. Entonces, o lo enviamos a la Clínica Sandoval, opción 1, que tenemos AVE Córdoba-Sevilla, es que estamos hablando de una población de un estatus medio alto. Entonces, es que ellos funcionan de otra manera. Entonces, o acuden a tratarse, si es VIH, a la Clínica Sandoval, donde no entran dentro del sistema público andaluz, o se derivan a otro hospital para que por lo menos la dispensación de la medicación y el seguimiento no se produzca dentro de la ciudad. Porque además nuestra ciudad es una ciudad pequeña, donde todo el mundo se conoce, donde ciertos niveles sociales son prácticamente que todos familias, y estas personas buscan una intimidad que no se les puede dar de otra manera. Pero es verdad que desde el hospital siempre se nos ha tratado muy bien y especialmente ahora tú llamas y la derivación es prácticamente inmediata. Esto es algo que estaba discutiendo esta mañana con nuestro nuevo jefe de enfermedades infecciosas, el doctor Ruiz Sancho. En VIH esto es algo que ha funcionado perfectamente siempre. La derivación de los pacientes de VIH a las consultas de enfermedades infecciosas ha funcionado de manera inmediata y tenemos que intentar que esto también pase con los pacientes de hepatitis C y para eso estamos trabajando en agendas específicas y en este tipo de acciones. Has nombrado un aspecto importante porque veo que tu principal preocupación, mandamos a los pacientes a Sandoval, PrEP. ¿Estos pacientes dónde hacen la PrEP? ¿Hacen la PrEP en la sanidad privada o en la sanidad pública? Los míos compran la medicación en Internet. Vale, venga, pues entonces pasamos y ligamos este aspecto con la visión del plan de VIH y cómo podemos abordar colaborar desde el plan de VIH y el plan de eliminación de hepatitis C para, entre otros, poder abordar este problema que estaba describiéndonos Sara. Javier, cuando tú quieras. Gracias, Federico. Gracias por contar conmigo y con el plan de VIH-Sida y otras ITS y felicitaros por el magnífico plan que hoy habéis presentado y a todos los que habéis trabajado en él. Yo digo que el plan de la eliminación y el plan de hepatitis C y el plan nuestro, el plan de VIH, son planes hermanos, porque tienen que ir obligatoriamente de la mano. Fijaros que no hace falta que yo diga nada. Solamente que lo han comentado Carmen, lo que ha comentado Sara, ya estamos viendo la de confluencias que hay. De hecho, nosotros estamos trabajando también en la actualización del nuevo plan de VIH. Esperamos presentarlo antes de final de año, si sale todo bien, para el día 1 de diciembre, el Día Mundial del SIDA. Y es un plan también igualmente ambicioso. He de decir, en la misma línea vuestra, lo que me gusta de vuestro plan, y quiero pensar que nosotros también lo vamos a hacer en el nuestro, es que no es un plan que hace grandes declaraciones de intenciones, sino que baja al detalle, concreta, pone el dedo en lo que hay que hacer, dice cómo hay que hacerlo y dice cómo hay que medirlo. Esto es algo que no pasa con otros planes. Tú te vas a planes diferentes y son mucho más genéricos, ¿no? Y eso me gusta que seamos capaces de concretar y que vayamos a aspectos concretos.
¿Qué tenemos en común? Pues yo creo que tenemos muchísimas cosas. Tenemos la gente en riesgo de adquirir el VIH y la hepatitis C, las ITS. Hay un porcentaje que coinciden, ese tipo de personas que están en vulnerabilidad o que están en riesgo. La gente que ya tiene la infección, de hecho, una parte importante tiene coinfección. José Luis nos ha dicho hoy en los datos que era un 13%. Entonces, yo creo que tenemos que desarrollar estrategias iguales. Yo venía oyendo las presentaciones que había hecho y digo, caray, ¿cuántas cosas que estáis haciendo o que vais a hacer? Tendríamos que trabajar conjuntamente. De hecho, desde ya os lanzo el guante de que nosotros vamos a presentar el plan a final de año, pero deberíamos de reunirnos o de tener alguna comisión mixta donde digamos, caray, si vamos a ir a trabajar con el tercer sector y vamos a hacer un programa de cómo va a ser la carga de datos y demás, hagámoslo conjuntamente porque nos va a servir para todos. Si vamos a hacer alguna estrategia de promoción para ver qué hacemos, tanto con profesionales como con población general, hagámoslo conjuntamente porque tenemos mucha población a la que tenemos que llegar conjuntamente. Si estamos hablando de diagnóstico precoz, ya tenemos estrategias que estamos haciendo conjuntamente. Algunas de ellas ya están en marcha, como ha contado todos los temas que se está haciendo con urgencia. Fijaros que en urgencia se está haciendo un programa de diagnóstico precoz para el cribado de VIH en 6 condiciones que son claramente asociadas, y en ese programa trabajamos 4 planes: plan de hepatitis, el plan de VIH, el plan de laboratorio y el plan de urgencias. Esto es un ejemplo de colaboración, ha salido también a lo largo de la mañana. Cuanto más seamos capaces de dejar egos y de centrarnos en colaborar y en trabajar conjuntamente, yo creo que mejor haremos las cosas. Esto es fundamental, ¿no? Hablamos también del diagnóstico precoz, no solo en urgencias, que se está trabajando para hacerlo conjuntamente, hepatitis C y VIH en determinadas entidades. También se está trabajando, ha salido el programa Focus, que queremos poner definitivamente en marcha cuanto antes para hacer un cribado universal rutinario de gente que va entre 20 y 60 años a hacerle el VIH automáticamente y entre 40 y 70 años para hacerle la hepatitis C automáticamente. Es un programa en los 50 centros de salud o distritos con mayor incidencia y prevalencia de ambas infecciones y queremos que se ponga en marcha porque creemos que va a dar un resultado muy importantes. Queremos seguir colaborando con el tercer sector, como no puede ser de otra manera, porque hay colectivos, hay personas vulnerables que no llegamos. La sanidad pública no llega. Y si no fuera por todos vosotros que estáis ahí, que vais con el coche, que os desplazáis, que estáis abiertos a atenderlo, es la única forma de llegar para hacerle formación, prevención, diagnóstico y la vinculación al tratamiento. Me gustaría también hablar de otro aspecto que es importante y que quizá tendremos que dar una vuelta, Federico, en los 2 planes, ¿no? Nosotros hemos trabajado que es todo el tema de la vinculación y el seguimiento. Es verdad que la hepatitis C, de alguna manera, ahora, hoy día es muy cómodo porque pones tratamiento, son X semanas de tratamiento y luego tiene un seguimiento que imagino que lo estaréis también pendiente, pero nosotros ahí sí que tenemos un problema porque el VIH, sabéis que ahora mismo tenemos un tratamiento que es capaz de controlar pero que no cura la enfermedad. De forma que nuestras cohortes de pacientes VIH nunca dejan de ser VIH, aunque los tengamos con carga viral indetectable, y tenemos que hacer un seguimiento. Nos han envejecido, cada vez tienen más edad y requieren que una parte muy importante del nuevo plan de VIH sea el seguimiento. Pero ahí mi punto de sinergia es, tenemos que contar más con la atención primaria. Para todo lo que es vinculación, seguimiento, ahí tenemos que trabajar con atención primaria, que yo creo que es clave. Tenemos que trabajar más con enfermería. Yo creo que enfermería es muy potente, tiene mucha facilidad y puede ayudarnos mucho. Y, por supuesto, con el tercer sector, como hemos dicho, ¿no? Y luego el último aspecto que me gustaría nombrar es el tema clave de lo que es todos los sistemas de información. Ahí, y lo que ha presentado José Luis es fantástico, pero desde la organización hemos avanzado. Andalucía es una comunidad que tiene un programa único, el DIRAIA, con sus virtudes y sus defectos, pero por lo menos todos tenemos el mismo programa, cosa que hay comunidades que no los tienen. Pero nos falta muchísimo mejorar en la recogida de información y en disponer de esa información. Sin información no somos nada. Necesitamos saber cuántos VIH tenemos, cuántas ITS tenemos, cuántas hepatitis C tenemos, cómo están, con qué características. Y ahí tenemos todo un reto que probablemente también podamos trabajar conjuntamente para mejorar estos resultados. Y yo creo que tenemos trabajo. Tenemos mucho trabajo y, desde luego, todos los puntos que has traído a esta mesa son puntos que desde el plan de eliminación de hepatitis C también tenemos en mente. Lo que sí tenemos que hacer es sentarnos, porque llevamos diciendo que nos vamos a sentar
pues 5 o 6 meses por unas cosas u otras no hemos podido. Yo creo que este es el momento en el que ya disponemos del plan de eliminación de hepatitis C y creo que debemos de sentarnos. Has tocado, o sea, hemos hablado de la integración, y has tocado un punto que a mí me parece muy, muy relevante, que son las urgencias del hospital, que muchas veces nos olvidamos de las urgencias, ¿eh? Yo creo que tenemos aquí a representantes de urgencias. El plan de urgencias, el PAUE, está activamente trabajando en diagnosticar a estos pacientes que vienen a la urgencia del hospital. Muchos pacientes es el único punto de contacto, no con el hospital, sino con el sistema de salud, y creo que es algo importantísimo. Y en los datos que tú has presentado de hepatitis C me ha llamado muchísima atención, vamos, no me ha llamado la atención, pero tú has puesto ahí un 0% prácticamente de diagnóstico de hepatitis C en urgencias. Y es verdad porque nunca hemos trabajado desde las urgencias el diagnóstico de VIH hasta hace poco, porque afortunadamente el programa que está corriendo, impulsado en Andalucía por el plan de urgencias, es fantástico, y estamos aprovechando también para cribar hepatitis C. Entonces, yo creo que esto es algo que no debemos olvidar del plan, es algo a lo que hemos incluido en nuestras políticas de cribado y hemos incluido en nuestras políticas de acceso, y que es algo muy, muy importante y que tenemos que aprovechar y que trabajar, ¿eh? Y para eso pues le lanzo el guante a los compañeros de urgencia, que estoy viendo por aquí y por allí al final, y que sin duda tendremos que colaborar. Y esto más es un dato más, ¿no?, que nos lleva a la integración y las actividades de los diferentes planes. Tú has hablado de mucho, un plan fundamental es el plan de laboratorios. También necesitamos el plan de laboratorios para implementar toda una serie de medidas que a lo mejor localmente las podemos implementar en un sitio porque los microbiólogos y los compañeros de laboratorio se llevan estupendamente bien, pero que necesitamos implementar a nivel de toda la comunidad, ¿eh? Así que estoy totalmente de acuerdo. Quino, prisiones. Prisiones es algo que en Andalucía está bien trabajado. Necesitamos implementar muchas más acciones en prisiones para abordar las hepatitis virales y, cómo no, el diagnóstico integral de todas las hepatitis virales junto a VIH y otras enfermedades infecciosas. Bueno, lo primero, darte las gracias por permitirme estar aquí y darme la oportunidad también de visibilizar las prisiones ante los profesionales que estáis aquí trabajando en el SAS y en el Sistema Público de Salud de Andalucía, aunque no sea fácil sustituir a una persona como Javier Crespo, que por supuesto daría quizá muchísima mejor información que yo. Bueno, me preguntas sobre Andalucía. Te voy a contestar un poquitín en general. Prisiones creo que lo ha hecho razonablemente bien en muchos casos. Creo que ha hecho una labor muy importante en una época, además, que especialmente estamos viviendo de déficit de personal y de déficit de médicos tremendamente grave, por muchas razones que quizá no sea ahora el momento de hacerlo, pero de siempre tuvo un cribado universal desde hace ya muchísimos años. Nosotros empezamos realmente la pelea con la hepatitis C casi con el VIH, cuando la sanidad penitenciaria crece es cuando la gran pandemia del VIH de los años 80 y 90. Y eso nos permitió bueno, pues, hacer una serie de programas y de cribados que seguimos actualmente haciendo y que nos está sirviendo para tener bastante bien controlada la hepatitis C. No tenemos datos de Andalucía exactamente, yo tengo datos a nivel de las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, que ahora mismo el último dato que he podido conseguir es de finales de 2021, en el que había un 0,9% de viremias positivas en todas las prisiones, excepto las de Cataluña y País Vasco, que no dependen del Ministerio del Interior. Bueno, eso creo que es un paso casi para decir que dentro de las prisiones estamos muy cerca de la eliminación y que prácticamente solo estamos tratando ya todo aquello que entra nuevo, es decir, todo lo que conocíamos, la población que conocíamos
con hepatitis C se está tratando y se ha tratado. ¿Qué problemas graves tenemos? Pues aquí en Andalucía, como en casi todas las demás, es un problema de no estar integrados. Ahora que has hablado tanto de la integración y esa palabra integración, nosotros deberíamos pertenecer al sistema andaluz de salud y por lo tanto, estar integrados con vosotros y trabajando con vosotros. Ese es el gran problema, porque, como decía antes Javier, los sistemas de información deben ser únicos y nosotros tenemos un sistema de información completamente distinto y además impermeable, no puede salir o no sale prácticamente de nosotros y vosotros tenéis para nosotros un sistema que tampoco podemos acceder. Es decir, ni nosotros pertenecemos a Diraya o podemos acceder a Diraya ni vosotros al sistema. Y por lo tanto se están escapando gente que a lo mejor nosotros conocemos y vosotros no conocéis y gente que vosotros conocéis y nosotros no conocemos. Sí es verdad, como os digo, que el cribado que hacemos es universal, pero no siempre se consigue. Tenemos menos médicos, menos posibilidades de derivaciones o de tratamientos o de mandar analíticas y hay veces que se escapan. Y yo, hombre, os puedo dar los datos de mi centro. Yo trabajo aquí en Granada. Y en Granada, antes del verano, estaban todos o tratados o en tratamiento y ayer hago un repaso de todas las analíticas que han llegado y tengo ya 6 positivos. Es decir, hay entradas y lo que pasa es que hay que estar encima de ellas completamente, continuamente y eso no es fácil en las condiciones en las que estamos. Muy bien. Muchas gracias, Quino. Evidentemente, la integración de sistemas de información es algo que tenemos que trabajar. Estamos intentando trabajar, porque aunque efectivamente no son permeables, estamos intentando buscar soluciones mientras los sistemas sean permeables. Con adicciones estamos intentando trabajar con ellos para ver cómo podemos compartir algo de información y probablemente tendremos que hablar muy pronto para ver si podemos hablar con vosotros y logramos por lo menos avanzar en algo en este sentido. Pero es verdad que esto es algo que hay que conseguir y también es verdad que es algo que está contemplado dentro del plan. Hay acciones que van dirigidas a los convenios que se firmen, intentar introducir esto dentro de esas actividades. Así que recogida tu sugerencia y decirte que nos movemos en ese sentido. Y esto será muy bueno para nuestro plan y para otros planes como es normal, ¿vale? Bueno, disponemos de aproximadamente unos 5 minutos por si alguien del público quiere hacer alguna intervención. Os pido, por favor, que las intervenciones sean breves y que las contestaciones que hagamos también sean breves, porque, como ya os digo, tenemos 5 minutos para proceder al acto de clausura. Hola, muy buenas a todos. Vengo en representación de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, ¿vale?, de Andalucía. Soy la presidenta y primeramente felicitaros porque realmente es un plan transversal. O sea, yo he participado en la preparación y aquí quiero dar las gracias al doctor Pineda, que nos conocemos de hace mucho tiempo y que pensó en las urgencias. Porque yo aquí quería poner de manifiesto una cosa, es que la urgencia nadie la ha visto hasta ahora, ¿no?, que ha costado mucho trabajo, verla como una entidad que tiene diferencias con respecto a atención primaria y con respecto a lo que es la urgencia hospitalaria, hospitalización como tal, que tiene una ventaja y es que tiene una accesibilidad de toda la población, las 24 horas del día, los 365 días del año, que creo que es un valor absolutamente inimaginable en otro tipo de sistemas sanitarios y que además tiene algo que a la gente se le olvida, es su capacidad preventiva y de detección. O sea, es que creo que esto hay que ponerlo en valor y hay que empezar a hablarlo porque es verdad que hasta ahora nadie lo había hecho, que nosotros hemos conseguido, que Javier lo sabe, que se ha puesto en marcha algo que nadie pensaba que podía tener éxito y que tiene un éxito fantástico, y es crear unas estructuras para la detección del VIH que están dando unos resultados absolutamente maravillosos, que esas mismas estructuras son válidas para la detección de una población que es muy parecida, ¿no?, y que además, tú lo has dicho ahí, hay muchos pacientes, incluso los tuyos, que en situaciones de urgencia sí que acuden al sistema sanitario público porque la accesibilidad es mucho mayor que en el resto
y que es el primer contacto, es que si lo cogemos en ese primer contacto, existe la posibilidad de retomarlo. O sea que yo creo que tenemos, y lo siento por darme un valor absolutamente imprescindible, que es verdad que muchas veces somos los grandes olvidados de todos los tipos de planes, que desde mi sociedad estamos por ver y por demostrar todo el valor que nosotros tenemos y todas las posibilidades que tenemos. Y bueno, pues agradecer al plan que sea realmente transversal, y que cuente con nosotros, porque nosotros sí que somos una especialidad realmente transversal. O sea, que vemos igual un paciente VIH que un paciente con hepatitis C, que un paciente que tiene una arritmia cardíaca, y eso es el gran valor, ¿no? Y muchas gracias. Pues nada, daros las gracias a vosotros por haber participado en la elaboración del plan y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Yo creo que fue una apuesta desde el principio, desde el plan, y no puedo estar más de acuerdo. Doctor García Samaniego, necesitamos preguntas breves. Ahora mismo doy la... Sí, un comentario simplemente. Felicitar a todos los participantes de la mesa. Creo que es importantísimo reforzar el papel de las ONGs y en este sentido también en la alianza, en el programa, el movimiento EPSIT y FRIS hemos tenido unos resultados estupendos. El doctor Emanuel Romero, que creo que está aquí, ha hecho una labor fantástica en Sevilla y ha hecho un cribado en los albergues y se han diagnosticado y derivado pacientes con digamos, una trayectoria de continuidad asistencial realmente admirable. No sé si está por aquí Manolo, enhorabuena. Y después animar, y esto sí que hago un llamamiento público porque me consta que el Ministerio de Sanidad tiene interés en transferir las competencias de sanidad penitenciaria e instituciones penitenciarias a las comunidades autónomas, que la Administración andaluza trabaje en este sentido, porque yo creo que se debe transferir la competencia de sanidad e instituciones penitenciarias a las comunidades y, por supuesto, ingresar su personal en el Servicio Andaluz de Salud, porque, como bien ha remarcado Quino, tiene unos grandes déficits de recursos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario, Javier, y damos paso a la última intervención, por favor. Hola, muy buenas. Soy Lucas Miro, médico epidemiólogo y especialista en salud pública, en trabajo en Jaén. Y quería hacerle una pregunta que no me queda muy claro. ¿Qué fuente de información o sistema de registro vamos a utilizar para contabilizar los casos de hepatitis C ya en la ARON tratado? ¿Qué fuente de información? Pues uno de los objetivos de la línea de vigilancia epidemiológica es implementar sistemas que permitan hacer esto. Entonces, lo vamos a trabajar dentro de esa línea, de la línea 4. Nosotros tenemos el sistema de vigilancia. Sí, pero tenemos... Ahí no queda claramente recopilado lo que es la relación claro. con el tratamiento. Y es específico que si no, en la base de datos de usuarios de salud. Sí, tenemos la opción de trabajar junto con la base poblacional de salud. Tenemos que trabajar para poder tener todos estos datos. Muy bien, muchísimas gracias por el comentario también. Yo creo que hemos llegado al final de esta mesa. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Gracias, José Luis, por tu excelente presentación. Gracias a Carmen, a Javier, a Sara y a Aquino por haber estado aquí en el debate. A todos vosotros que habéis participado también. Y con esto acabamos la parte científica y pasamos al acto de clausura que va a ser ahora.